de ambas coronas. Y no teman, no voy a seguir hablando de historia colonial, sino que el objetivo de estas breves palabras es un poco plantear que esta región de frontera, que para mis primeras investigaciones sirvió como una hipótesis a confirmar para poder comprender o interpretar la presencia de portugueses en Buenos Aires e interpretarlos en el marco de esa región de frontera. Esa región de frontera que luego fue siendo estudiada desde la historiografía brasileña, sobre todo durante el siglo, referida al siglo XVIII. Esa región de frontera en los últimos años ha comenzado a tener importancia desde el punto de vista historiográfico y ha comenzado a constituirse en una variable de análisis interesante para analizar, para mirar, para estudiar procesos históricos, políticos al interior de sus contornos. Digamos, sobre todo desde el inicio, el abordaje de esta región fue económico. En los últimos años se empezó a trabajar, en los últimos 10 años, un poco más, a pensar esos territorios en clave política y desde un punto de vista integrado. Por tanto, mi charla tiene como objetivo, mi intervención tiene como objetivo contarles un poco algunos ejemplos que dan cuenta de lo interesante de utilizar esta escala analítica para abordar procesos que siempre fueron abordados en general desde un punto de vista unilateral, nacionalista, desde las historias nacionales, y por tanto invisibilizando, dejando de lado, poniendo sombras sobre aspectos comunes, compartidos, sobre grandes etapas, digamos, compartidas en un territorio vivo, ¿no es cierto?, de marchas y contramarchas de la población, y que entonces a partir de estos trabajos y de estos abordajes comienza a hacerse visible. Ese es el objetivo de esta intervención. ¿A qué me voy a referir? Digamos, ¿cuándo surgen estos trabajos o este interés? Surge a partir de la discusión en torno a las historias nacionales, digamos, se encuadra historiográficamente dentro de ese proceso de discusión acerca de, hoy a la mañana hablamos un poco de esto, ¿no es cierto?, de mirar siempre desde los centros o mirar siempre desde las estructuras formales, ¿no es cierto?, y entonces, de ese modo, dejar de lado otras realidades que desde otros puntos de vista, desde otras escalas, como puede ser la micro o la escala regional o también la escala atlántica, permiten ver otra interacción, otros actores, otras relaciones, otros procesos. A partir de, sobre todo la historiografía brasileña, comenzó fuertemente a poner en discusión estas historiografías nacionales y empezar a mirar otros temas. Me voy a referir, sin pretender ser exhaustivo, no pretendo ser exhaustiva, además, digamos, sobre todo estos trabajos a los que me voy a referir recorren todo el siglo XIX. Y lo abordan desde dos puntos de vista que son los que a mí me interesa señalar centralmente. Un punto de vista es el de la historia comparada, es decir, comenzar a analizar desde el punto de vista político y en forma comparada procesos del territorio que hoy está bajo jurisdicción del Uruguay, del territorio que está bajo jurisdicción de Argentina o del Brasil, sobre todo la zona de Río Grande do Sul, comenzar a analizarlo en forma comparada. Ese es uno de los aspectos que me interesaba resaltar. El otro aspecto tiene que ver con algunas investigaciones que se han comenzado a desarrollar en forma individual, muy fragmentaria, muy heterogénea, pero que a mí me parece que vale la pena resaltar como una línea que es posible seguir con miras a profundizar ciertos procesos. Con respecto al primer abordaje,
surge en el marco de programas interuniversitarios o en el marco del Grupo Montevideo, o en el marco de proyectos individuales brasileños, uruguayos y argentinos que se relacionan y comienzan a pensar temas políticos comunes que les interesa poner en diálogo. Por ejemplo, los que refieren a la construcción del Estado, poner en diálogo el trabajo, ¿no es cierto?, y cuestiones sociales. Me refiero específicamente, por ejemplo, hay 4 ejemplos que son los que yo conozco, pero sin duda debe haber más porque realmente se ha multiplicado el interés en este sentido. El libro de Andrea Reguera y Marluza Márquez Arres, De la región a la nación, Relaciones de escala para una historia comparada Brasil-Argentina, que surgió en el marco de justamente de un programa interuniversitario entre la Universidad del Centro y la Universidad do Vale do Rio dos Sinos. El libro de Ana Frega Novales, María Medianeira Padoín, Fabio Kuhn, María Celia Bravo y Sonia Tedeschi, sobre historia, regiones y fronteras, que se publicó en el marco de justamente del Grupo Montevideo y de del Comité de Regiones y Fronteras, Historia, Regiones y Fronteras del Grupo de Montevideo. El libro de María Eleya Barral y Marco Antonio Silveira, Historia, Poder e Instituciones, Diálogo entre Brasil y Argentina, a partir de un seminario que se organizó en la Universidad Federal de Ouro Preto, y también algunas iniciativas de historiadores brasileños que apuntan a analizar los espacios de frontera y las particularidades de esos espacios de frontera. En forma, digamos, paralela, como les decía, se han desarrollado algunas otras investigaciones muy interesantes en el sentido de poder ver cuestiones que tienen que se orientan a analizar cuestiones identitarias, cuestiones que tienen que ver con la circulación de las ideas, con la circulación de las personas, con la conformación de redes. Me refiero, por ejemplo, a los trabajos de Ana Frega, ¿no es cierto? Hay un trabajo muy interesante de Ana Frega sobre Maldonado, sobre la región de Maldonado. La región de Maldonado es una región de mucha circulación, ¿no es cierto?, histórica entre el Brasil y la banda oriental. Y ella justamente lo que plantea es esto de que en Maldonado existían, a principios del siglo XIX, múltiples identidades que se afloran a partir del proceso de independencia. Y que si esos procesos políticos que se dan al interior de Maldonado, esas alianzas, esas acciones y reacciones frente a uno y otro grupo, no se entienden en el marco de esta región de frontera, pierden visibilidad y pierden, digamos, importancia o relevancia. Por lo tanto, ella es una de las historiadoras que desde el Uruguay más plantea esto de tener que mirar en términos o bajo una escala regional estos procesos políticos al interior de este territorio. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la circulación de ideas y de hombres, me interesa poner el ejemplo del trabajo del Sacaula, que trabaja sobre los Belaustegui y estudia el exilio de la familia Belaustegui, así como otras familias en la década del 10 terminaron exiliados o huyendo hacia Río Grande do Sul, o muchos terminando en Río de Janeiro. Y ese exilio se sustentaba sobre redes de relaciones en el marco de esa historia regional, de esa región, de esa integración que se había dado en forma histórica. Es decir, los Belaustegui tenían toda una red de amigos y de conocidos que podían ayudarlos a instalarse durante muchos años en el Brasil,
a partir de la configuración de esta región. Luego, María Medianeira Padoín también pone énfasis, por ejemplo, en la influencia de la generación del 37 durante la Guerra Farroupilha, a mediados del siglo XIX en el Brasil. Y también hacen referencia a esta circulación de hombres y de ideas. Por tanto, son trabajos aislados, no son trabajos que permitan armar un rompecabezas acerca de este espacio como un espacio, digamos, integral, pero justamente lo que me interesaba marcar es que es un espacio al que en los últimos años se le ha prestado mucha atención y que a partir de esa atención se ha logrado digamos, avanzar en el conocimiento y en la comprensión de procesos, ya fuera a partir de la comparación, ya fuera a partir de la visibilización de procesos comunes, que bueno, también está el caso de Joao Pimenta, ¿no es cierto?, que en los últimos años también ha trabajado en ese sentido. Bueno, y eso es todo. Gracias. El título de la exposición es ese que ven en la pantalla, Jurisdicciones eclesiásticas como espacios de la política. Acá te pido disculpa porque mandé un título ligeramente diferente, pero me pareció que este encuadraba mejor en el contenido de la exposición. Jurisdicciones eclesiásticas como espacios de la política, la combinación de escalas de análisis para el estudio de la formación del Estado y la Iglesia en el Río de la Plata. Bueno, entonces te lo mandé bien. Mejor. Son dos temas clásicos, podríamos decir, los que quiero abordar, y lo voy a hacer tratando de adaptarme al título general de este panel, que es las perspectivas teóricas y la combinación de escalas de análisis. Como perspectivas teóricas que tomo de referencia para orientarme en esta combinación de escalas, primero es una relectura de la formación del Estado que es bastante conocido, es críticas teóricas a las historias clásicas de la formación del Estado Nacional, que son bastante conocidas, digamos. Una es la que plantea lo que se llama, ¿no?, la nueva historia del derecho, que se plantea desnaturalizar la estatalidad de las formas de gobierno de la monarquía hispánica y extender ese largo periodo de modelo jurisdiccionalista más allá de las independencias. La segunda crítica a la versión clásica de la formación del Estado es, que fue encabezada acá por Chiaramonte, la inexistencia de una entidad nacional a comienzos del siglo XIX, una inexistencia que radica en planos político, identitario o institucional, ¿no? Esa entidad nacional no existía en ninguno de estos planos, o existía muy larvada, para decirlo de alguna manera. La tercera es un poco más reciente, es la crítica a la construcción del Estado Nacional durante la segunda mitad del siglo XIX, considerada como un avance del centro portuario con recursos económicos, militares, etcétera, hacia las periferias, ¿no? Esta famosa revisión del modelo de Oslac, que fue encabezado a partir de hipótesis y luego estudios de Eduardo Míguez, Beatriz Bragón, más o menos sabemos de qué estamos hablando. Lo que me interesó de estas críticas, con mayor o menor nivel teórico, ¿no? En algunos casos le quedaría demasiado grande decir que estamos hablando de herramientas teóricas, pero lo que sacamos en limpio de estas tres críticas al relato clásico de la construcción del Estado Nacional son esas dos consecuencias que están ahí. Primero es tener en cuenta que el proceso de consolidación del Estado Nacional se dilata en el tiempo y nos presenta un siglo XIX de estatalidad tenue, podríamos decir, o de baja intensidad. Y además que la cristalización de este Estado Nacional implica cambios profundos en la concepción y prácticas de gobierno, eso más que nada remite a esta discusión entre el modelo jurisdiccionalista y estatalista o administrativo político, como se le llama, pero además involucra a muchos más actores de lo que se tenían en cuenta. Disculpen que pase rápido por acá, pero creo que estamos
en un zócalo de que nos entendemos puedo seguir más rápido. El otro conjunto de herramientas teóricas que pretendo combinar con estas que acabo de decir recién, tienen que ver con, a lo mejor algo que se puede explicar un poco más, que es esa crítica al modelo clásico de la secularización. Acá disculpen que yo voy a leer un poquito más porque no quiero abusar del tiempo y tengo varias cosas para decir, así que me parece que es más justo que los lea con precisión según como los he estado escribiendo. ¿Cuáles son esas críticas al modelo clásico de la secularización? Estas nuevas miradas sobre la secularización rechazan la imagen de una inexorable retracción de lo religioso a la esfera privada, que tendría su correlato institucional en la separación necesaria de Iglesia y Estado. En cambio, se considera que las transformaciones que vive la religión varían de acuerdo, y sus instituciones, ¿no?, varían de acuerdo a los particulares procesos de modernización que experimenta cada espacio específico. Quiero que aquí que sean indulgentes con el uso que hago de modernización. Podemos entrar en muchísimas sutilezas teóricas sobre modernización. Acá, para entendernos, uso el concepto en un sentido bastante lato y sencillo, digamos. Hablando de sencillo, para decirlo de manera sencilla, la privatización de lo religioso, de acuerdo a estas críticas, no se da siempre y de manera completa e irreversible. En consecuencia, pueden existir casos de constitución de estados modernos que no lleguen a una desvinculación completa con la Iglesia. De esa revisión se desprenden dos consecuencias muy importantes para la investigación. En primer lugar, debe considerarse que existen diferentes formas de laicidad posibles. Esta idea de formas de laicidad me interesa particularmente, y no etapas de un único camino de laicidad. Por laicidad entiendo de la separación institucional de Iglesia y Estado. Ello es así, estas diferentes formas de laicidad posible, porque la diferenciación de ámbitos y funciones entre Estado e Iglesia es producto de una constante puja y negociación, y no de un proceso racional de división institucional de ámbitos esencialmente diferentes. Es decir, no está predefinido aquello que es esencialmente religioso y aquello que es esencialmente temporal. Por lo tanto, lo único que tendría que hacer el camino de laicidad es ir separando algo que racionalmente podía entenderse de antes, sino que eso se va definiendo en la lucha o en la puja política. Y por otro lado, y por lo tanto, de esta primera consecuencia se desprende que la persistencia de vínculos entre Estado e Iglesia no necesariamente indica un arcaísmo institucional o un proceso inconcluso. Y además, si lo entendemos así, este proceso de secularización y laicidad, la Iglesia, en su vínculo y en su negociación con el Estado, también se moderniza, ¿sí?, y sufre este proceso de secularización cualitativa que se denomina. Bueno, este tipo de críticas al relato clásico de la secularización, aplicado al espacio rioplatense argentino, ha dado buenos resultados. Lo más conocido es esta idea que planteó Roberto Di Stefano hace mucho tiempo, de que Estado e Iglesia se constituyen en paralelo en esta puja, ¿no es cierto? No es que había algo ya separado conceptualmente que debía separarse en los hechos, sino que esa construcción se da en paralelo y al mismo tiempo se supone una modernización de la Iglesia a medida que el Estado también va cobrando una cara más contemporánea, para decirlo de alguna forma. Ahora, lo que me interesa mostrar aquí es que esta forma de entender tanto la secularización como estas nuevas formas o estas críticas a las viejas relatos de la formación del Estado Nacional permiten adoptar escalas nuevas, y acá viene la parte de la adopción de escalas de análisis, adoptar como escalas valiosas para entender la construcción del Estado y de la Nación, las que marcan las jurisdicciones eclesiásticas. Por un lado, escalas valiosas para análisis son las de las escalas de las jurisdicciones eclesiásticas, pero también la de las experiencias de construcción y negociación política articuladas en torno a autoridades eclesiásticas. Eso no necesariamente tiene que ver con una jurisdicción eclesiástica, pero la vinculación de obispos con nuncios, etcétera, constituyen espacios de referencia interesantes para pensar la construcción de Estado e Iglesia moderna. Esta sería la hipótesis general de lo que vengo a decir, que estoy planteando recién a las 8 minutos 40. Así que voy a ir rápido.
Lo que sigue tiene dos partes. Una es lo que he trabajado más o menos hasta el momento, es cómo cuando se introduce la escala diocesana en la lógica de construcción política, tenemos algunos resultados interesantes para pensar el poder político. Y la segunda parte es lo que propongo a futuro, digamos, como una posibilidad. Primero, cuando se hacen jugar en la primera mitad del siglo XIX la idea de las soberanías provinciales con una idea real de soberanía que suponía la administración de los asuntos eclesiásticos, hay que tener en cuenta que las diócesis, que eran las únicas jurisdicciones que permitían reproducir la vida religiosa en el territorio, eran más amplias que las provincias. Como resultado nos da esto que no era muy, en el sentido del patronato, las provincias no eran del todo soberanas. Entonces, mezclar sobre jurisdicción eclesiástica con jurisdicción civil nos da una idea diferente de la idea de las soberanías provinciales. Ese déficit de facultades eclesiásticas entonces hace incompleta las soberanías provinciales para la primera mitad del siglo XIX, pero lo interesante también es que ese déficit proyecta una cuota de soberanía a una autoridad supraprovincial, que sí podía regular los conflictos que ocasionaban esta desacople jurisdiccional. Para la primera mitad del siglo XIX, Rosa, como encargado de Relaciones Exteriores, funcionó en gran parte como ese árbitro, pero también Roma. Para la segunda mitad del siglo XIX, el fortalecimiento de la autoridad episcopal consolidó la autoridad nacional. Esto lo he estudiado a partir de cómo le impone a los gobiernos provinciales un obispo nombrado por el Ejecutivo Nacional lógicas de gobierno que los desbordan a los mismos gobernadores que pretendían seguir ejerciendo partes del vicepatronato. Voy a las posibilidades rápido porque tengo miedo de quedarme sin tiempo. No sé si hasta acá fui claro o fui demasiado rápido. Ahora, esas dos hipótesis que se manejaban con respecto a las soberanías provinciales, a la soberanía nacional, introducía la escala diocesana, la escala eclesiástica, pero siempre teniendo como referencia la jurisdicción civil. O sea, lo que me interesaba era saber cuánto no podían las provincias, cuánto podía la nación. Pero el espacio, el ámbito de jurisdicción eclesiástica como espacio mismo de negociación política quedaba un poco desdibujado en esos análisis. Lo que me parece que se puede, reconstruyendo la forma en que se construía poder, digamos, en esa jurisdicción eclesiástica, fortalecer esa escala diocesana. ¿En qué sentido? Primero, para la primera mitad del siglo XIX de nuevo, considerar las diócesis, piensen que, por ejemplo, las diócesis para la primera mitad del siglo XIX coincidían con las viejas gobernaciones e intendencias coloniales e incluso las posrevolucionarias como la de Cuyo. La diócesis de Cuyo se construye, se instituye en la primera mitad del siglo XIX sobre la base de la intendencia de Cuyo. ¿Qué hacen estas jurisdicciones? Le otorgan un marco jurisdiccional a espacios supraprovinciales, que son al mismo tiempo supraprovinciales y subnacionales, de negociación y estabilización política en etapa confederal. ¿Qué quiero decir esto? Si uno ve los pactos, los conflictos, etcétera, que atravesaron todo el siglo XIX, muchas veces esos pactos y conflictos se circunscriben en ámbitos que son las regiones que hoy podríamos decir clásicas: Cuyo, el noroeste, el litoral. No tenían un marco institucional en ese momento. De hecho, sí lo tenían. Las diócesis eran un marco jurisdiccional y vale la pena detenerse en ese marco jurisdiccional institucional para pensar estas regiones que marcaban una lógica de construcción política. Lo interesante de mantener esos espacios fantasmagóricos encuadrados en las jurisdicciones eclesiásticas es que también permite sortear un problema que tenía el modelo del salto confederacional al federal, que era, bueno, ¿por qué de golpe provincias que se habían mantenido tan celosas en su custodia de la soberanía, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, las cederían, ¿no? Bueno, una hipótesis es, bueno, de nuevo, la imposición del poder económico. Sin embargo, Buenos Aires tenía poder económico frente a las provincias desde mucho antes. Pensar estos espacios de negociación de las élites previo al 52 también permite, que acá, sumándome a estas hipótesis de Miguel Dragoni, que implementó muy bien Ana Laura Lanteri, pensar espacios de negociación de élites provinciales que veían en los espacios supraprovinciales oportunidades para incrementar su poder y no una pérdida potencial, ¿sí? Ahora ya no a nivel nacional, como lo estudia Ana Laura Lanteri para el Congreso, sino a niveles regionales. Las diócesis
se pueden pensar como espacios de negociación intraélite regional de élites provinciales. Tercer punto que puede ofrecer esta introducción de la escala diocesana en la lógica de la construcción política también para la segunda mitad del siglo XIX, es la capacidad o la necesidad que tenían los gobiernos provinciales de negociar con autoridades supraprovinciales no nacionales, sino de nuevo regionales, que eran los obispos. Cuando los obispos se fortalecen a partir de 1860 hasta 1880, que es un proceso de fortalecimiento de la autoridad episcopal, los gobernadores tienen que negociar con estas autoridades supraprovinciales cuotas de decisión eclesiástica. Ahí de nuevo tenemos otra lógica también regional para la construcción, no solamente de la autoridad eclesiástica, sino también de la civil. ¿Cuánto? Parezco Tato Bores, voy corriendo, me dice que... Bueno. Cuarta posibilidad. Ahora salto de la lógica del ámbito diocesano a la vinculación de los obispos con autoridades supranacionales. Fundamentalmente los nuncios o delegados apostólicos, según cuál fuera el periodo, y la Secretaría de Estado Vaticana. Lo interesante acá, y de nuevo considerando esta imbricación entre poder eclesiástico y civil para pensar la soberanía, es que cuando interviene el nuncio en conflictos que mantienen los obispos con la nación o con las provincias, se está discutiendo formas de Estado, no formas de la Iglesia nada más. Es decir, el Estado puede nombrar autoridades eclesiásticas o no. Muchas veces los obispos se oponían y el nuncio, también siguiendo indicaciones de Roma, les decía a los obispos que no, que dejaran nombrar porque corría riesgo hipotético de una separación Iglesia-Estado, etc. ¿Qué quiere decir esto? Y acá hay actores supranacionales que están decidiendo cómo se construye el Estado, hasta dónde el Estado llega y hasta dónde no. Entonces permite pensar la acción, la aparición de estos actores transnacionales, si se quiere, no como una lógica diplomática, sino también como una lógica de construcción de Estado en esta lógica de estatalidad tenue. Y ahora salto del Estado a la Iglesia. Esa introducción de la escala diocesana también permite pensar un proceso que no tiene que ver estrictamente con la formación del Estado Nacional y sí con la autoridad romana contemporánea, moderna, etc. En la lógica de las nuevas historias globales, etc., se tiende a pensar el proceso de romanización no ya como un avance de Roma sobre las iglesias nacionales, sino como una construcción bidireccional del poder papal, también muchas veces por demanda de las mismas autoridades eclesiásticas periféricas, de contar con una autoridad supranacional. Bien. También puede verse este aspecto, después si quieren charlamos sobre ejemplos, etc. Bueno, y termino entonces. La conclusión de esto, que se centró en la relación de lo eclesiástico con lo civil, pero creo que se puede extender, es la siguiente, la voy a leer. En periodos en que las jurisdicciones estatales, la nación, las provincias, eran aún tenues, los ámbitos de negociación política fueron más proteicos. Se trata entonces de ajustar las escalas de análisis a los espacios donde se vuelven más densas esas negociaciones y así restituir el espacio como experiencia histórica. Una cosa me plantea Darío Barriera en un artículo sobre algo así de escala que me pareció interesante. Entonces, las diócesis y las autoridades eclesiásticas eran parte de esa experiencia de negociación y me parece que hay que reintroducirla, ¿no? Ello no supone privilegiar lo micro a lo macro. El ejercicio que propuse en el plano eclesiástico da cuenta de la existencia de diferentes rangos de acción según el actor de que se trate, obispos, gobernadores provinciales, etc. Para que sea completo ese análisis debería combinarse con estudios similares en otros registros. De ese modo podremos superponer como filminas diferentes ámbitos de negociación de muy dispares dimensiones y diversos registros. Lo eclesiástico, lo militar, lo económico, las lógicas dinásticas. Para todo esto hay un ejemplo de gente que está trabajando en este sentido, para alcanzar una mejor comprensión de la dinámica política decimonómica. Bueno, eso es. Bueno, sabemos que el año 1880 constituye una de las inflexiones más clásicas de la historiografía argentina, la resolución de una cuestión clave como la capital federal, la imposición del poder central sobre la provincia de Buenos Aires y el acuerdo nacional en torno a una nueva forma de ordenamiento político sustentada en la reformulación del vínculo provincia-nación, en el monopolio estatal nacional de la violencia y en novedosas formas de dirimir el poder a través del Partido Autonomista Nacional y del control de la sucesión. Fueron acontecimientos cuya ocurrencia posicionaron a dicho año entre los momentos, digamos, de quiebre del siglo XIX.
Esta carga significativa es deudora por una parte de los acontecimientos ocurridos en 1880, pero por otra de una historiografía que por décadas concentró su atención en uno de los acontecimientos sin lugar a dudas nodal del siglo XIX. Esto es el proceso de construcción del Estado Nacional. Obras como la de Natalio Botana, Óscar Oslak, Tulio Alperindongui, José Carlos Chiaramonte, sustanciales en el marco de los debates que aún buscan dotar de autonomía historiográfica al siglo XIX e insoslayables puntos de partida en la renovación de la historia política de las últimas décadas, contribuyeron con la consolidación del modelo analítico del Estado-Nación moderno, en cuyo marco se definieron problemas, abordajes y periodizaciones de referencia. ¿Por qué repreguntarnos entonces por este momento, al parecer consensuado como punto de inflexión, como punto de llegada de la construcción nacional o como punto de arranque del denominado orden conservador? Esta tarea se vincula con uno de los desafíos por los cuales está atravesando la historiografía argentina dedicada al siglo XIX, esto es la cuestión de la periodización. Reto vinculado a dos cambios claves en la historiografía en este momento. Por una parte, el desplazamiento de la mirada de aquel modelo analítico de referencia, el modelo de Estado-Nación moderno, hacia otro más abarcativo, transversal y articulante de las grandes problemáticas del siglo XIX. La larga y controvertida experimentación política derivada de la opción por la República luego del colapso colonial. Por otra parte, la definición de nuevos problemas de estudios, la reformulación de otros y la incorporación de nuevas, dinámicas e interconectadas escalas analíticas a partir de la renovación historiográfica acontecida con la denominada nueva historia política. En ese contexto han surgido nuevas preguntas en torno a dos problemas de largo plazo y transversales para el siglo XIX. Las diferentes formas de entender y organizar la República y los diversos modos de hacer y pensar la política. Estos se han definido, como dije, como dos grandes problemas, cuyos abordajes se están desarrollando mediante el estudio de cuestiones centrales: la distribución territorial de la soberanía, la división funcional de los poderes, las formas de construcción del poder político, las variadas normas, prácticas y representaciones ensayadas para fundar y sostener la autoridad sobre la base del principio de soberanía del pueblo, me refiero al voto, a la ciudadanía armada y a la opinión pública. Las exploraciones se han implementado en el marco de escalas analíticas alternativas, dinámicas e interrelacionadas: la provincia, la región, la frontera e incluso el Estado-Nación. Y también sus espacios de intersección y de conflicto. Toda esta renovación y sus resultados ha puesto de manifiesto nuevos ritmos e inflexiones temporales para el siglo XIX y ha interpelado asimismo ciertas categorías analíticas como la de faccionalismo, oligarquización y violencia, ¿no? Recientes talleres, dossiers y justamente debaten sobre estas cuestiones, al que creo que Ignacio coordinó uno de ellos. Bueno, en este caso a mí me interesa detenerme en la cuestión de la violencia política en el siglo XIX y su lugar en el marco de la construcción del sistema republicano para, a partir de ahí, reflexionar sobre el año 1880 y su significado histórico e historiográfico en el marco de este gran problema del siglo XIX. Sin lugar a dudas, la violencia política es una cuestión que ha interpelado y sigue interpelando sus tradicionales formas de abordaje. Nuestro objetivo es, tal como plantean Sábato y Mayer, comprender a la violencia política en términos históricos y conceptuales para arrojar conclusiones que, sin justificarla o condenarla, expliquen su existencia en coyunturas históricas puntuales. Consideramos aquí que desde la sanción de la Constitución Nacional, el vínculo provincia-nación puso en juego el manejo de un instrumento que había sido fundamental en la definición de los estados provinciales y a partir del 53 también lo era, en la de un nuevo actor, el poder central. Esto es la violencia política, es decir, la fuerza y su legítima utilización para accionar ante contingencias internas o externas que pusiesen en peligro la soberanía estatal, ya sea antes del 53 la provincial o la estatal nacional, y las instituciones republicanas durante todo el siglo XIX. Tal definición involucra a tres actores: gobernadores por un lado, poder central y ciudadanos. Y en la construcción y además se vincula con la construcción de un sistema defensivo durante el siglo XIX. Por lo tanto, esto involucra a otros actores: milicias, subversión nacional, la Guardia Nacional, y al ejército de línea. Estas fuerzas cruzan a su vez dos escalas de análisis fundamentales, que es como las vinimos trabajando: la provincia y la nación.
Los nuevos estudios, por lo tanto, han redireccionado el análisis de los escenarios de acción de estas fuerzas, constituidas por ciudadanos en un caso y soldados por el otro. Han reformulado interrogantes, hipótesis y abordajes en torno a las guerras de independencia, en torno a las posteriores guerras interprovinciales y a las movilizaciones y levantamientos armados, entendiendo, por ejemplo, a las guerras interprovinciales, ocurridas tanto antes como después de Caseros, como modos de tramitación de los conflictos entre provincias o a nivel regional, cuya legitimidad encontró diferentes fundamentos según el escenario republicano de donde acontecieran, la Confederación o el Estado-Nación. Por su parte, los levantamientos armados, llamados también de diferentes maneras, revoluciones, pronunciamientos, han comenzado a explicarse como legítimos mecanismos de intervención en la vida política, sustentados sobre uno de los principios basales de la República, el de la ciudadanía en armas. Periodizar estas cuestiones, asociados con los ritmos y cambios de la organización republicana y su defensa, es uno de los desafíos que asumimos hace ya varios años. Enmarcar esos problemas dentro de otros de más largo plazo es un terreno que estamos explorando y sobre el que estamos arrojando y debatiendo hipótesis como estas que traigo acá. Uno de los grandes problemas que nuclea la cuestión de la violencia política en el siglo XIX es la de la configuración de un sistema defensivo republicano y nacional. Nuestros estudios identifican el inicio de la dilemática experiencia de construcción del mismo con la firma del Pacto Constitutivo en 1853. Tradicionalmente, la configuración del Ejército Nacional se ha asociado a un modelo ideal progresivo de paulatina concentración y control de la fuerza en manos de una instancia de poder centralizada. Los estudios que realizamos hasta el momento, en el renovado marco que antes describí, exigió desmarcarnos de ese modelo analítico y repensar las interpretaciones y explicaciones a partir de un análisis que permita comprender la coexistencia de diferentes tipos de fuerzas armadas al interior del Ejército Nacional, que permita poder explicar el tránsito de los ejércitos provinciales a un ejército de tipo nacional, el componente provincial de la Guardia Nacional y los efectos en su funcionamiento político y militar, políticos con su funcionamiento militar, el sistema de milicias y sus versiones en los diferentes momentos de la República, el lugar de las armas en la práctica política y en la construcción del orden republicano. El abordaje de estas inquietudes llevó a constatar que el sistema defensivo nacional se constituyó sobre la base de un régimen de potestades compartidas en permanente tensión y negociación. La Guardia Nacional y Ejército de Línea materializaron la convivencia en tensión, por una parte, de diferentes maneras de comprender la defensa, una basada en principios profesionales, la otra en el principio de la ciudadanía en armas. Por la otra, de diferentes actores que disputaban el uso y control de la fuerza y de las instituciones defensivas, gobernadores, poder central, ciudadanos. Si bien este esquema no eludió controversias, durante por lo menos 2 décadas, la década del 50 y la década del 60, dio un cuadre a prácticas políticas asociadas con las armas, revoluciones, guerras interprovinciales, y asimismo permitió, en el marco de permanentes negociaciones, la existencia y proyección de la naciente soberanía estatal nacional inaugurada en 1853. En todo ese marco, entonces, se hizo necesario repensar de qué manera interpretamos al año 1880 y al horizonte de monopolización de la fuerza asociado a ese mítico año. Entonces surgen interrogantes. ¿Era este un destino prefigurado para este sistema defensivo nacional? ¿Cuál era su contenido conceptual? ¿En qué consistió su materialización institucional? ¿Cuál fue su proyección y cuáles fueron sus verdaderos alcances políticos? Tal como planteamos en un reciente ensayo, las interpretaciones de Natalio Botana sobre los procesos de construcción del poder y las prácticas políticas durante la configuración del Estado argentino han impactado de manera crucial en el desarrollo de la historiografía política reciente. En el estudio preliminar a la edición de la obra de 1994 del orden conservador, Botana define esa fórmula de orden conservador, subrayando que la palabra orden, en su sentido más fuerte, evoca el monopolio de la violencia legítima dentro de los límites impuestos por una constitución escrita, y esto se inicia en 1880, se materializa en 1880. Bueno, por su parte, el adjetivo conservador califica la configuración concreta de un régimen de hegemonía gubernamental en el que la intención de los actores para controlar la sucesión choca con oposiciones, conflictos y efectos inesperados. Me interesa quedarme en la cuestión del orden. Y entonces, a partir de esa definición, surgen más interrogantes. ¿Por qué las provincias suscribieron a un tipo de orden que, al parecer, las despojaba de una potestad tenazmente defendida por décadas?
¿Qué impacto tuvo su imposición en el sistema defensivo nacional, edificado sobre la base de la convivencia en tensión de formas alternativas de concebir la defensa? ¿De qué manera se materializó aquella noción de orden en la actividad política, especialmente dinamizada por el ejercicio de derechos amparados en el principio de ciudadanía en armas? ¿Fue el desenlace de 1880 un desencadenamiento previsible en el marco de la construcción nacional? Bueno, estos interrogantes y muchos otros parten, además de lo antes señalado, de la provocación que el propio Natalio Botana plantea al lector en el mencionado estudio preliminar. Allí, además de evaluar posibles articulaciones de su libro y esquema teórico con nuevos abordajes, se pregunta si la delimitación temporal de su objeto de investigación, esto es la tipificación de los rasgos básicos de un orden político y su principio de legitimidad entre 1880 y 1916, no soslaya un conjunto de antecedentes a los cuales no se les prestó debida atención y que podrían introducir en ese análisis y en ese quiebre que se plantea en el 80 otras dimensiones no menos significativas. Sobre esa base entonces y mediante recientes investigaciones pudimos constatar que la década de 1870 constituyó una década experimental y una inflexión central en el proceso de construcción de la República y en la configuración de la soberanía estatal nacional. Mucho más si hablamos de la cuestión de la violencia política. Y esto es por varias razones. El fin de la guerra de la Triple Alianza y sus resultados marcaron un punto de inflexión en el experimento político abierto en 1853 y en el sistema de alianzas partidarias a nivel provincial y nacional, como están abordando algunos estudios ahora, digamos, centrados en la cuestión política en las provincias en los 70. Asimismo, esa década constituyó un momento atravesado por discusiones en torno a nuevos modos de comprender la representación política, el papel de los partidos y la noción de antagonismo y oposición, cuestiones que están abordando también trabajos centrados en la constitución y formulación y acción partidaria, ¿no? Y las alianzas previas a la constitución del PAN. Por otra parte, los movimientos generados por los resultados de la guerra internacional en el sistema de alianzas políticas y en el funcionamiento partidario, tanto en las provincias como en la nación, tuvieron asimismo un alto impacto en materia militar. El estado de las Fuerzas Armadas, a su regreso a la guerra de la Triple Alianza, abrió un ciclo de debates y confrontaciones en torno al ejército, su organización, su politización y su control que atravesó la década de 1870 y modificó el funcionamiento, la discusión y la acción política, así como la opinión pública. Los principales temas de discusión giraron en torno a las incumbencias militares provinciales y nacionales, la profesionalización del ejército, la conscripción ciudadana, el juicio y castigo a jefes militares involucrados en los alzamientos armados y la directa relación entre las Fuerzas Armadas y las elecciones. Las dos últimas cuestiones estuvieron atravesadas por otro debate de central importancia, la capacidad de los ciudadanos de portar y empuñar armas en coyunturas políticas concretas. Las disputas a las que acabo de referir respondieron a conflictos mucho más amplios que referían a cómo se entendía y se pretendía imponer un orden en el marco de ese naciente proyecto estatal. Versiones centralistas sustentadas en la monopolización de la violencia, el disciplinamiento de las prácticas políticas y ciertos reajustes en el concepto de ciudadanía colisionaron durante aquella década, se definieron y colisionaron con claridad en el ámbito de los debates y también en las confrontaciones a nivel electoral e incluso armadas, con otras nociones que reivindicaban la autonomía provincial en lo relativo a la organización y movilización de las fuerzas, así como el principio de ciudadanía en armas. Como dije, las instancias de materialización de todo esto fueron las cámaras de diputados y senadores y los debates, por ejemplo, en torno a los proyectos electorales de las renovaciones de la ley de elecciones de 1873 y 1877, en donde se discute la relación entre Guardia Nacional y votante, los debates en la prensa nacional y provincial sobre la profesionalización de las armas, del ejército de línea encabezado por Sarmiento, el papel que debía cumplir la Guardia Nacional en este contexto y, bueno, los conflictos, por supuesto, de 1874 y 1880 y todo el debate en torno a las armas en relación a todos estos temas, ¿no?, que traen aparejados. Entonces, a partir de aquí, ¿cómo interpretar al año 1880? ¿Clausuró ese año el ciclo de debates y confrontaciones abiertos con el fin de la guerra del Paraguay? La imposición del poder central sobre Buenos Aires luego del levantamiento de ese año marcó un límite definitivo a todo intento de desafío a la nación por parte de cualquier provincia y dio lugar a la centralización estatal.
¿Cuáles fueron las implicancias de esta centralización en clave militar? La consagración de la potestad del Estado Nacional sobre el ejército de línea pareció cuajar en un escenario que combinó la desmovilización de la Guardia Nacional porteña, su pase a jurisdicción nacional con la declaración de la capital federal y acuerdos previos de las sucesivas dirigencias nacionales con las autoridades provinciales respecto del disciplinamiento electoral. La presidencia de Roca y el triunfo del PAN reformularon el vínculo provincia-nación e incorporaron nuevas formas de disputar y de acceder al poder político que pusieron límites concretos a la revolución, al principio de ciudadanía en armas y a la propia institución de la Guardia Nacional y su relación con la vida política. La administración roquista materializó el triunfo de una noción centralista del ordenamiento republicano que selló varios acuerdos, entre ellos la imposición de la soberanía nacional materializada en el poder central frente a las provincias. La aceptación de este principio no eludió, sin embargo, arduas negociaciones y la reivindicación permanente de las provincias sobre sus potestades militares a las que asociaban con su naturaleza y definición en cuanto tales. La Guardia Nacional fue la institución que canalizó esta exigencia y un análisis de los debates previos a la ley del 20 de octubre de 1880 explicitan con mucha claridad, a pesar de que eso no aparezca en la letra de la ley, primero, cómo las provincias debaten mantener su control sobre la Guardia Nacional como fuerza defensiva y de qué manera de forma implícita el Poder Central acepta esta condición, más allá de no materializarse esto en la letra de la ley y quedar asociada la centralización al ejército de línea. El problema aquí fue el siguiente: una vez que se va Roca, estalla el conflicto, junto a la reemergencia de la vía armada como mecanismo de tramitación de los conflictos políticos. Por una parte, la violencia política asociada con la actividad partidaria y la faccionalización del ejército de línea reavivaron los debates y confrontaciones en torno al uso y control de la fuerza, así como respecto al sistema defensivo republicano que se prolongaron hasta el fin de siglo. Por la otra, abrió un crudo enfrentamiento provincia-nación en el que ambos centros de poder disputaron sus jurisdicciones en clave militar, así como su legítima capacidad para accionar con sus fuerzas frente a determinados conflictos y restablecer el orden. Este escenario de tensión reactualizó nociones de orden en tensión, que seguían conviviendo de manera conflictiva y que otorgaban diferentes significados y valencias a la ciudadanía, a las instituciones de la fuerza pública y a la violencia. En ese sentido, y para concluir, planteado este escenario, podemos decir que, en el marco de una renovada historiografía, atravesada por nuevos problemas, preguntas y desafíos, propusimos reflexionar sobre un corte tradicional de la historiografía argentina, el año 1880, tomando como eje una amplia problemática que atravesó el siglo XIX, la violencia política y la cuestión del orden. La definición de un problema central, el de la construcción de un sistema defensivo republicano y nacional, y el abordaje de una década experimental, la de 1870, hizo posible interrogar, por una parte, los sucesos que tradicionalmente definieron a 1880 como punto de quiebre histórico e historiográfico, y por la otra, la carga significativa adjudicada a la casi mítica monopolización de la violencia, asociada también a los logros de ese año. Probablemente permitir, entonces, que nuestras investigaciones sean permeadas e interpeladas por los problemas de estudios, sus propios ritmos y sus escalas analíticas, escalas cuya elección apunte a una mejor interpretación y explicación de esos problemas, permita la emergencia de nuevos y complejos avances que den lugar a análisis de otras dimensiones, no menos significativas ni menos conflictivas, del ordenamiento republicano decimonónico. Eso quizás nos permita definir perspectivas de largo plazo, nuevos quiebres y nuevos ciclos de conflicto y de debate, y a su vez plantear un diálogo mucho más fructífero con las centurias posteriores, siglo XX y el siglo XXI. Bueno, nada. Entonces, la idea de mis comentarios es incitar a ustedes, incitar al público al debate. Yo les voy a proponer mi lectura de sus trabajos, que obviamente no son responsables. Si digo cosas que ustedes no dicen ahí, me gustaría que también las discutamos. Pero lo primero que llama mucho la atención es la coherencia de las presentaciones en este panel y el acierto de los organizadores en reunirlos sobre escalas de análisis y abordajes teóricos para la historia
política. Entonces, este es un panel de discusión de historia política argentina. Y esta afirmación creo que debería formularse como una interrogación. Los tres autores plantean dos cuestiones centrales para la historia política argentina. La primera es la necesidad de discutir qué entendemos por historia política, y la segunda, creo, es el límite implícito que conlleva la fórmula historia política argentina al asumir a la Argentina como un Estado-nación ya dada, ¿no? Una entidad política ya dada. Dicho de otra forma, Ignacio, Marcela y Flavia nos desafían a pensar la historia política y a poner entre paréntesis el objeto Argentina. No hay mejor ámbito, creo, que este, entonces, para hablar o para preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de historia política. Una posible respuesta a esta pregunta podría ser que la historia política trata de todo aquello relacionado al ejercicio del poder. Pero creo que se trata de una respuesta insatisfactoria, porque el poder es un concepto vago, polisémico, ambiguo, que se diluye entre las manos cuando intentamos aprenderlo. Y por otro lado, el poder es indisociable de su representación. Sin representación del poder no hay poder. Entonces, el estudio sobre el poder implicaría también una interrogación sobre la forma de sociedad, sobre todo aquello que hace a una comunidad política. La legitimidad, lo legal e ilegal, lo verdadero y falso, lo institucional y lo extrainstitucional, los criterios con los que se imagina y organiza un orden y que permiten distinguir un desorden, los ciudadanos, los excluidos de la ciudadanía, en fin, todo aquello, y acá sigo al filósofo historiador francés Claude Lefort, inscribe bajo la categoría de lo político como principios generadores de la sociedad y que la podemos distinguir de la política como actividad relacionada al ejercicio del poder. Entonces, si pensamos la historia política no como la historia de la política, sino de lo político, podemos leer... No, vamos a... Supuestamente tiene que dejar de chillar. Eso puedo más. No le gustó a la computadora lo que vengo diciendo. La tiro por la ventana. Si no, apriete el botón. Ahí está. Entonces, decía que si pensamos la historia política, no como la historia únicamente de la política, sino también de lo político, podemos leer los tres trabajos aquí reunidos como intentos de dar cuenta de las dificultades que implica encerrar las experiencias de aquel pasado de construcción de estos principios generadores de una comunidad política a partir de la Revolución en periodizaciones y fronteras que desbordan la disciplina, el propio siglo XIX y la misma Argentina. Y voy a intentar desarrollar este argumento ya yendo específicamente a cada uno de los trabajos. Voy a empezar por el de Ignacio, que, bueno, en la línea de Di Stefano, rompe con un lugar común de la historia política argentina, que es el análisis del Estado-Nación. Para estudiar la construcción y consolidación del Estado-Nación, nos adelanta Ignacio, es necesario considerar la construcción y consolidación de la Iglesia contemporánea. O en todo caso, no podemos verlos como dos procesos aislados. Es una hipótesis provocadora desde la historia política, en el sentido de que seguimos hablando o no de historia política a partir de esta noción. Y podemos decir que sí y no. Sí, si entendemos la historia política desde este lugar como una historia no solo de la política, sino de lo político, y no si la comprendemos únicamente como aquella actividad relacionada al ejercicio del poder político, elecciones, voto, participación de la
ciudadanía. Solo en el primer caso entendemos la hipótesis sugerente de Ignacio de que las jurisdicciones eclesiásticas son también espacios de política en el Río de la Plata. Bueno, ya lo dijo Ignacio, él da cuenta de las distintas renovaciones historiográficas, básicamente en la monarquía hispánica, con la historia jurídica, en la revolución, con la nueva historia política, y a fines de la segunda mitad del siglo XIX con, ¿no?, la crítica al movimiento centrífugo desde Buenos Aires hacia el interior en la consolidación del Estado-Nación. Esto le permite a él hablar de una estatalidad tenue en el siglo XIX argentino. Y al mismo tiempo, bueno, retoma también las críticas historiográficas sobre la religión y la Iglesia, que rechazan analizar la relación entre Estado e Iglesia a partir del prisma de la secularización, es decir, de la progresiva identificación de lo religioso con lo privado, que llevaría en última instancia a la separación entre Iglesia y Estado. Él dice que hay que matizar esta mirada, ¿no? Esta mirada que finalmente es un camino a priori que parecería trazado y donde se espera en el final la desvinculación del Estado entre Estado e Iglesia. Digamos, podemos preguntarnos si en la Argentina de hoy, del presente, el Estado no está desvinculado de la Iglesia, ¿por qué en vez de buscar esta disociación estricta en el pasado, no seguir esta sugerencia de Ignacio y matizarla considerando esto que él propone, diferentes formas de laicidad posible? Él propone la categoría de secularización interna cualitativa para observar en esta intención de matizar las interacciones entre los dos ámbitos, ¿no?, sin esperar la conclusión de un proceso. Yo me pregunto, te pregunto, en realidad, si esta categoría, hasta qué punto, digamos, o si esta categoría no puede ser engañosa en la medida en que se asume o parte de las interacciones entre dos objetos que parecieran ya dados, que es el Estado y la Iglesia, ¿no?, y que son construcciones largas, como vos mismo decís, ¿no? El de la secularización cualitativa, perdón. Interna, sí, o cualitativa. Hay un historiador alemán, Holzer, que él mismo menciona que la noción de secularización remite a una manera relativamente reciente de organización del mundo mental, y hasta la segunda mitad del siglo XIX no eran pensadas como categorías antagónicas la secularización de la religión. La otra parte del trabajo de Ignacio es dar cuenta de las escalas de análisis, a partir sobre todo de las jurisdicciones religiosas. La pregunta que está detrás de su análisis es una pregunta netamente política, es ¿a quién obedecer? Y la jurisdicción de la diócesis es muy interesante en este sentido, ya que excede los límites de una provincia. Entonces, ¿a qué autoridad debían obediencia quienes pertenecían a estas jurisdicciones diocesanas? Y la respuesta de Ignacio es contundente cuando afirma: las soberanías provinciales eran menos soberanas de lo que solían considerarse. Esta afirmación implica también una crítica a la idea, creo, de las provincias como estados soberanos que acaparó gran parte de la lectura de crítica al Estado-Nación, ¿no?, argentina. Porque si bien la idea de poner el foco en la provincia como Estado soberano sirvió para desnaturalizar la nación como sujeto soberano, presenta también un límite para pensar formas de soberanía supraprovinciales, no solo en lo religioso y en lo político, ¿no?, sino también en lo militar, ¿no? La provincia no puede explicarla con formación de ejércitos, esto ya fue señalado por Mayer, González Bernaldo, Rabinovich, ¿no?,
a partir de la composición y las causas, trascienden estos límites provinciales. La riqueza de la propuesta de Ignacio para pensar entonces la historia política surge del cruce horizontal de análisis entre religión y política y vertical entre diferentes escalas a través de jurisdicciones y espacios, algunos de los cuales llama fantasmagóricos por la ausencia de anclaje institucional. Por ejemplo, las regiones, Cuyo, Litoral, el NOA, ¿no? Después de Caseros, sostiene, la jurisdicción supraprovincial permitió la consolidación de la autoridad del gobierno nacional para ejercer el derecho de patronato y luego para sostener económicamente a los obispos. Desde esta perspectiva, la provincia no explica por sí misma la construcción del Estado-Nación. Estos espacios fantasmagóricos, sí, por el contrario, pueden ofrecer una base jurisdiccional preexistente para entender esta construcción del Estado-Nación. Mi comentario final del trabajo de Ignacio. La distinción entre política y religión, que recorre en algún punto todo el trabajo, ¿no puede también ser un propio límite para pensar esta relación? En el sentido de que, digamos, quizás podríamos pensar formaciones teológicas políticas donde hay una autonomización de la política, pero no necesariamente una separación desde el vamos entre lo religioso y lo político, digamos, y tomando la religión como una misma forma de representación, ¿no? de la comunidad. Voy a pasar al segundo trabajo. Sí, para Ignacio la historia política argentina creo que puede complejizarse a partir de las relaciones entre política y religión. En Flavia, la discusión pasa por el problema, sobre la historia política, pasa por el problema de la violencia, no cualquier violencia, sino la violencia política. Y en su trabajo, en la línea de investigación, ¿no?, del grupo de Hilda Sábato, Flavia también discute la idea de consolidación del Estado-Nación, que en la historiografía argentina se identifica con el año 1880, ¿no?, cuando el poder central logra imponerse sobre Buenos Aires. El problema de la violencia política le permite a Flavia ver otros actos que no se limitan a 1880 y periodos. Al mismo tiempo, no es posible pensar la violencia política sin su contraconcepto, que es, podríamos decir, el orden político. Entonces, la cuestión del orden nace con la misma revolución. Si en la monarquía el orden estaba asegurado, al menos teóricamente, en la persona del rey, con la revolución se radicalizan las incertidumbres sobre quiénes pueden asegurar un orden y sobre la naturaleza misma del orden, cómo organizarlo, ¿no? Entonces, inevitablemente la mirada en la construcción de un orden en el Río de la Plata es una mirada de largo plazo. Y cuando nos referimos al largo plazo, no vislumbramos el Estado, sino la República. La diferencia es importante, creo, y se relaciona con la delimitación de la violencia política como problema. ¿Por qué? Porque Flavia lo dice, hay interpretaciones rígidas, historiográficamente arraigadas, que asocian la formación de los estados nacionales en la Argentina e Iberoamérica con un modelo ideal progresivo de gradual concentración del monopolio del uso de la fuerza en manos de una instancia estatal centralizada. La definición de Estado que alude Flavia y en la que en realidad en general es omnipresente en la historiografía argentina es la definición de Weber, del político y científico, 1919, donde Weber define al Estado como, cito, aquella comunidad humana dentro de los límites de un territorio establecido que ejerce con éxito el monopolio de la violencia física legítima. Como verán, esta noción no es útil para analizar la construcción de un orden político en el siglo XIX, en el Río de la Plata, que se caracteriza precisamente por la ausencia de un monopolio de la violencia física y por una legitimidad política en continua disputa.
y por eso podemos entender que gran parte de la historiografía haya asociado la violencia con la anarquía y toda forma de violencia política, rebeliones, guerras interprovinciales, fuerzas irregulares, como obstáculos a la construcción del Estado, sinónimo del Estado de orden. Estas interpretaciones, dice Flavia, no se inquietaron por comprender a la violencia en términos históricos y conceptuales. No vamos, creo, no tenemos esta limitación si centramos el eje de construcción del orden a partir no del Estado, sino de la República, que es un concepto además omnipresente desde la Revolución, a diferencia del de Estado. Flavia indica en su trabajo los diferentes aportes de la renovación historiográfica en el estudio de la República del Río de la Plata, en el caso de su equipo, ¿no? A través del voto, la ciudadanía armada, la opinión pública. Y es después de Caseros que el orden republicano, dice, va a estar atravesado por el problema de la violencia política y específicamente el de la monopolización de la fuerza que se zanjaría en 1880. Lo va a estudiar este problema a partir de la construcción de un sistema de defensa nacional. El problema de la violencia política y el problema del debate que ella rastrea en la década del 70 sobre las armas es también un debate sobre diferentes concepciones sobre el orden y sobre proyectos de nación. Por eso es muy acertada la fórmula, creo, de 1870 como una década experimental en el proceso de construcción de la República, dice. Son dos temas los que articulan estos debates, que es el Ejército y la Guardia Nacional, ocurridas durante las presidencias de Sarmiento y de Avellaneda. La discusión sobre la Guardia Nacional claramente es una discusión también sobre formas de pensar la ciudadanía republicana y la misma figura del ciudadano. Y también creo que son distintas formas de concepciones de la libertad republicana, ¿sí? Una más republicana de tipo antiguo, podríamos decir, otra más liberal, centrada en el individuo y no en el cuerpo político. Ahora bien, el orden buscado por Sarmiento y Avellaneda, nos muestra Flavia, no anulan los desafíos al mismo bajo la forma de prácticas revolucionarias. La misma noción de práctica implica una acción que está sentada en la cultura política y que se la concibe y ejerce con cierta naturalidad. Por eso podemos comprender el alzamiento mitrista en 1874, desconociendo las elecciones, y entenderlo que más que una excepción, a partir de todo lo que ya sabemos de la guerra y de la violencia política, podemos ver esta revolución, y quizás esta es una pregunta, como el último acto de una forma de pensar la república, quizás que comienza en la revolución o después, en la que el poder de las armas prevalece sobre el poder del voto y que terminaría en 1880. También se ve acá, en este trabajo, como en el de Ignacio, el conflicto entre jurisdicciones. Le pregunto a Flavia, ¿solo es un conflicto entre provincia y nación a través de la violencia política? Y lo que tenemos finalmente es un orden en tensión. La fórmula, también lúcida, de orden en tensión, al mismo tiempo es un oxímoron. Quizás todo orden político es constitutivamente conflictivo y continuamente se va recreando a partir de sus tensiones. Entonces la violencia política no solo nos desafía a desarticular la noción clásica de Estado-Nación, sino también a reformular nuestras propias ideas de orden político. Dicho de otra forma, la violencia política no es anómala a la construcción del orden, sino que forma parte de él. Entonces, podríamos entonces pensar el periodo que ella propone, 1870-1901, no como el del orden conservador, sino como el de la integración de la violencia al orden político. Finalmente, el trabajo de Marcela también discute la noción del Estado-Nación, y con esto voy a terminar ya, a partir de, lo vieron, la noción de frontera. Para Marcela, la escala de análisis clave acá es la región. Para la escala de análisis de la historia política, ¿no? Y lo mostró a través de lo que ella llama la región platina, este espacio de frontera conformado
desde la monarquía por los actuales territorios de Argentina, Uruguay y parte de Brasil. Esta región de frontera permitiría hacer inteligible, dice, la historia posterior. Entonces, acá lo importante es entender que esta noción de frontera no es una noción geográfica, sino es una noción que implica interacciones, ¿no? Te cito, es un área de profundos contactos y constantes intercambios, que se va desplegando a partir del avance de un grupo sobre un territorio ocupado por otro. Entonces, esta idea de frontera es más bien una idea de práctica sociocultural que permitiría estudiar la historia política como un proceso múltiple a partir de la formación de un grupo en un espacio físico definido. Y esta es una pregunta. ¿Es la región platina un espacio físico definido? ¿O va también ese mismo espacio mutando? Yo, cuando te leía, lo relacionaba con un trabajo de Tamar Herzog, Fronteras de Posesión, ¿sí? España y Portugal en Europa y en América, donde Herzog propone liberarse de todas las nociones que nosotros tenemos, digamos, asociadas al concepto de frontera, los imperios, los estados, diplomacia, etc. Y la idea de Herzog, que la traigo porque tu lectura me sugería esto, es que las fronteras no fueron impuestas, sino construidas gradualmente a lo largo de varios siglos por una multiplicidad de grupos e individuos a partir de interacciones nunca planificadas. Entonces, desde este punto de vista, no tiene ningún sentido la dicotomía centro-periferia, ¿no?, en el análisis de la constitución de espacios de frontera. La frontera es más bien un organismo animado que va mutando y cambiando. Y creo que lo interesante de Marcela, que se relaciona con esto del trabajo de Herzog, es proponernos el desafío de conseguir la frontera como un espacio de experiencia, finalmente, ¿no?, de grupos e individuos. Ella dice que este espacio se basó en la inclusión y en la complementariedad de los habitantes y no en la exclusión y la rivalidad. Me imagino que esto no siempre fue así, entonces que esto va cambiando también, ¿no? Otra pregunta es, bueno, si es un espacio de frontera, ¿cómo llamamos a los otros espacios? ¿Paraguay es un espacio de frontera? ¿O cómo lo ves vos, ¿no? Paraguay, o ¿cuántos, para decirlo de otro modo, cuántos espacios de frontera hay en el Río de la Plata, en esto que llamamos Río de la Plata? ¿O es la región platina, el espacio de frontera por excelencia? Y al mismo tiempo, ¿cómo podemos pensar otros espacios, por ejemplo Buenos Aires, ¿no?, que no son de frontera, en relación a este espacio de frontera, pero quizás sí son un espacio de frontera en relación a la monarquía, ¿no?, desde el punto de vista de donde uno se separa. Ahora, bueno, es una construcción historiográfica, ¿no?, la región platina. Entonces, bueno, ¿cómo esta construcción y de qué manera esta construcción historiográfica te sirve a vos para pensar la propia historia política o lo que a vos te interesa, ¿no?, que me gustaría saber? En definitiva, creo que los tres trabajos, el punto en común es repensar la historia política, debatir la historia política y sobre todo a partir de su clave principal de lectura, o una de las claves tradicionales de lectura, que es el Estado-Nación, proponiendo nuevas periodizaciones, nuevas escalas, nuevos abordajes. Gracias.